Bienvenidos una vez más a mi santuario de series y películas, ese rincón virtual donde exploramos juntos los confines del entretenimiento audiovisual. Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía positiva y sobre todo, con esa sed insaciable de descubrir nuevas joyas que los atrapen desde el primer segundo. Hoy, amigos míos, nos embarcaremos en una aventura sin igual, un viaje a través de un universo de pasiones desbordantes, de intrigas que erizan la piel, de amores prohibidos que desafían las convenciones y de paisajes que nos transportan a tierras exóticas y lejanas. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones favoritos y abran sus corazones, porque hoy vamos a hablar de ellas, las reinas indiscutibles del drama, el romance y la intensidad, las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, trascendiendo fronteras y barreras idiomáticas para convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes. Y si aún no han tenido el placer de sumergirse en este fascinante mundo, les aseguro que están a punto de descubrir una nueva obsesión, una adicción irresistible que los mantendrá pegados a la pantalla noche tras noche. En este vídeo me propongo presentarles una selección de las series turcas más imperdibles, esas joyas audiovisuales que combinan a la perfección romance, drama, acción y un toque de misterio que te engancha desde el primer minuto. Les prometo que encontrarán algo que les encante sin importar si prefieren las historias de amor épicas y desgarradoras, los thrillers políticos llenos de suspense y tensión, o los dramas familiares con un toque de picardía y humor. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de emociones, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Aquí encontrarán recomendaciones de series y películas de todo el mundo, análisis profundos y detallados, noticias de última hora de la industria del entretenimiento y muchísimo más. Así que no lo duden ni un segundo más y únanse a esta maravillosa comunidad de amantes del cine y la televisión, donde compartimos nuestra pasión y celebramos el arte de contar historias. Ahora sí, sin más preámbulos ni dilaciones, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas. Prepárense porque este viaje promete ser inolvidable, un torbellino de emociones que los dejará sin aliento. Comencemos con una serie que, si hablamos de pasión desenfrenada y drama en estado puro, no puede faltar en ninguna lista que se precie, ***, amor eterno, ***. Esta es una historia de amor que te destroza el corazón en mil pedazos, pero de una manera tan exquisita y conmovedora que te encanta. Imaginen esto, Nihan y Kemal, dos jóvenes provenientes de mundos diametralmente opuestos, se enamoran perdidamente, un amor que parece predestinado a desafiar todas las barreras. Pero el destino, ese guionista cruel y despiadado que suele acechar en las buenas historias turcas, tiene otros planes, un camino tortuoso y lleno de obstáculos para nuestros protagonistas. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con ella, mientras que Kemal, con el corazón destrozado y la vida en ruinas, se marcha lejos para construir una nueva vida, un refugio donde intenta olvidar el pasado y sanar las heridas del alma. Años después el destino, caprichoso e implacable, vuelve a unir sus caminos, pero las circunstancias son aún más complicadas, un laberinto de secretos, mentiras y traiciones que amenaza con destruir el amor que aún late con fuerza entre ellos. El amor entre Nihan y Kemal sigue vivo, una llama que se niega a extinguirse, pero está rodeado de sombras, de secretos inconfesables y de una sed de venganza que amenaza con consumirlo todo. Prepárense para llorar a moco tendido, para ahogarse en un mar de lágrimas y para suspirar con cada mirada furtiva, con cada encuentro prohibido y con cada declaración de amor contenida. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es simplemente magnífica, electrizante, capaz de transmitir cada emoción, cada sentimiento con una intensidad arrolladora. La trama te atrapa desde el primer capítulo, te enreda en su telaraña de intrigas y te mantiene en vilo hasta el último segundo. Si son de los que aman las historias de amor imposibles, los romances prohibidos y los dramas desgarradores, esta es definitivamente la serie para ustedes, una joya que los marcará para siempre. Sigamos nuestro recorrido con otra joya de la corona, una producción que nos transporta a un mundo de poder, ambición y lujo, ***, Suleimán, el gran sultán, ***. Esta serie es un fascinante viaje en el tiempo al corazón del Imperio Otomano, una época de esplendor y decadencia, de batallas épicas y conspiraciones palaciegas. La historia se centra en la vida de Suleimán I, uno de los sultanes más poderosos e influyentes de la historia otomana, y en su relación con Hürrem Sultán,
una esclava de origen ucraniano que, gracias a su inteligencia, astucia y belleza, se convierte en su esposa y consejera más cercana, desafiando las convenciones y las normas de la época. Aquí encontrarán de todo: batallas épicas que sacuden la tierra, conspiraciones palaciegas dignas de Maquiavelo, romances apasionados que encienden la pantalla y personajes complejos y fascinantes que te atrapan desde el primer momento. La producción es simplemente impresionante, con vestuarios espectaculares que deslumbran con cada detalle, escenarios grandiosos que recrean la majestuosidad del Imperio Otomano y una banda sonora que te transporta a otra época, que te hace sentir como si estuvieras viviendo en el corazón del Palacio de Topkapi. Además, la serie explora temas universales como el poder, la ambición, el amor, la lealtad y la traición de una manera muy inteligente y entretenida, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza humana y los dilemas morales que enfrentamos a lo largo de la vida. Si les gusta la historia, el drama y las historias de poder, no se pueden perder Suleimán, el Gran Sultán, una serie que los dejará sin aliento. Ahora vamos a cambiar un poco de ritmo y a sumergirnos en una serie más moderna, pero igualmente adictiva, **Erkai, amor y venganza **. Esta es una historia de venganza que, de manera inesperada, se transforma en amor, pero no de la manera que esperarías. Miran Aslan Bey, un joven atormentado por un pasado oscuro y doloroso, planea vengarse de la familia Adolu, a quienes culpa por la muerte de sus padres, un rencor que lo consume y lo impulsa a llevar a cabo un plan cruel y despiadado. Para ello se acerca a Reyyan Adolu, la nieta del jefe de la familia, una joven inocente y bondadosa, y la enamora con la intención de abandonarla y humillarla públicamente, destruyendo su reputación y vengando así la memoria de sus padres. Pero, como suele suceder en estas historias llenas de giros inesperados, el plan de Miran se complica cuando se da cuenta de que, contra todo pronóstico, se ha enamorado perdidamente de Reyyan, un amor que lo transforma y lo obliga a cuestionar sus motivaciones. A partir de ahí comienza una lucha interna entre el deseo de venganza, ese veneno que corre por sus venas, y el amor puro e incondicional que siente por Reyyan, un conflicto que lo atormenta y lo obliga a tomar decisiones difíciles. Erkai es una serie llena de drama, pasión desenfrenada y giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Los paisajes de Mardin, la ciudad donde se filmó la serie, son simplemente espectaculares, un escenario mágico que realza la belleza de la historia. La química entre los protagonistas, Aknakzu y Ebrusain, es innegable, un fuego que arde en la pantalla y te hace creer en el poder del amor. Si les gustan las historias de amor con un toque de peligro, misterio y drama, esta es una excelente opción. Y si buscan algo un poco más ligero pero igual de atrapante, les recomiendo encarecidamente Erkencicus ***. Esta es una comedia romántica que te robará el corazón con su encanto, su humor y sus personajes entrañables. La historia se centra en Sanemaiden, una joven soñadora e independiente que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado, un destino que no desea y al que se opone con todas sus fuerzas. Allí conoce a Candibit, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero, carismático y apasionado por la fotografía, un espíritu libre que ha recorrido el mundo y que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. Entre Sanem y Can surge una atracción inmediata, una chispa que enciende la pantalla y los hace sentir una conexión especial. Sin embargo, su relación se ve obstaculizada por malentendidos, rivalidades profesionales y secretos del pasado que amenazan con separarlos. Erkencicus es una serie refrescante, divertida y llena de encanto, una bocanada de aire fresco en medio de tanto drama. Los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, tienen una química increíble, una conexión que traspasa la pantalla y te hace reír, suspirar y emocionarte al mismo tiempo. Si buscan una serie para relajarse, desconectar del mundo y disfrutar de un buen romance, esta es la opción perfecta. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es ***Kukur***. Esta es una serie de acción y drama que te sumerge en el peligroso y despiadado mundo de un barrio controlado por una poderosa familia, los Koval, que luchan por mantener el orden y proteger a su gente. La historia se centra en Yamak Koval, un joven que regresa a su barrio natal después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia para protegerla de una banda rival, los Bartolu, que quieren hacerse con el control de Kukur. Kukur es una serie llena de adrenalina, violencia y emociones intensas, una montaña rusa que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Los personajes son complejos con motivaciones ambiguas y pasados oscuros, lo que los hace más reales y creíbles. La trama te atrapa desde el primer momento, te sumerge en un mundo de lealtades, traiciones y sacrificios.
Si les gustan las series de acción con un toque de drama familiar, esta es una excelente elección. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo **Fatmagul Unsuku Ne. **. Esta es una serie que aborda un tema muy delicado y relevante, la violencia sexual. La historia se centra en Fatmagul Ketenci, una joven inocente y trabajadora que vive en un pueblo costero de Turquía y que es violada por un grupo de hombres. Después del ataque, Fatmagul se ve obligada a casarse con Kerim Ilgaz, uno de los hombres que presenció la violación, para evitar el escándalo y proteger su honor. La serie explora las devastadoras consecuencias de la violación en la vida de Fatmagul, su lucha por superar el trauma, reconstruir su vida y encontrar la justicia. Fatmagul Unsuku Ne es una serie conmovedora, impactante y que te hace reflexionar sobre la importancia del consentimiento, la justicia y la igualdad de género. Si buscan una serie que te haga pensar, que te toque el corazón y que te deje una huella imborrable, esta es una excelente opción. Bueno amigos, estas son solo algunas de las muchas series turcas que vale la pena ver, un pequeño aperitivo para abrirles el apetito y animarlos a explorar este fascinante mundo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo del drama y la pasión turca. Para resumir, hoy hemos explorado algunas de las series turcas más destacadas, abarcando géneros como el drama romántico, el drama histórico, el drama de venganza, la comedia romántica, el drama de acción, y el drama social. Hemos hablado de historias de amor imposibles, de intrigas palaciegas, de venganzas sangrientas, de romances divertidos y de temas sociales importantes. Espero que esta selección les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series que los atrapen y los hagan pasar momentos inolvidables. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Sus opiniones son muy importantes para mí. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que mencioné? ¿Cuáles me recomendarían ustedes? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. También si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también descubran estas maravillosas series turcas, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a que esta comunidad de amantes del cine y la televisión siga creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.